Hello, how are you people? ¿Todo bien? Bueno, lo que vamos a dar hoy son los adverbios de frecuencia y expresiones de frecuencia, ¿sí? Bueno, los adverbios de frecuencia yo les voy a mandar una lista, ¿sí? De cuáles son los adverbios. Son always, ¿sí? Que es siempre, usually, que es usualmente, sometimes, que es eh, a veces, ¿sí? Often, que es con frecuencia. Hardly ever, ¿sí? Que es casi nunca, ¿sí? Y never es nunca. Bueno, ¿qué pasa? Y después tenemos las otras frases de frecuencia que van al final, ¿sí? Como every day, que significa todos los días. Every week, que son todas las semanas, ¿sí? Every month, que son todos los meses. Once a week, que es una vez a la semana. Twice a week, 2 veces a la semana y así. ¿Sí? Yo les voy a mandar una lista después. Pero ¿qué pasa? Yo necesito que ustedes, ¿sí? Entonces los adverbios son nunca, siempre, a veces, ¿sí? Esos. Las expresiones de frecuencia son una vez a la semana, todos los días, una vez al mes, 3 veces al año, así, ¿ok? Esas son las expresiones. Bueno, yo lo que necesito ahora es que ustedes aprendan dónde van ubicados en una oración esos adverbios y esas expresiones. Bueno, primero, ¿sí? Dice que usamos los adverbios, ¿sí? Y expresiones de frecuencia para decir, ¿sí? Con cuán frecuente hacemos algo, ¿sí? Con qué frecuencia hacemos algo. Si lo hacemos siempre, si lo hacemos nunca, ¿sí? Ok, bueno. Luego, bueno, estos adverbios de frecuencia van antes, ¿sí? Del verbo principal, ¿sí? Si yo tengo el verbo go, que es ir, por ejemplo, go to school, es ir a la escuela, yo digo I always go to school. Yo siempre voy a la escuela. Entonces, como tienen acá, por ejemplo, I always watch TV. Yo siempre miro la tele. ¿Ok? Bueno, entonces ese adverbio va a ir antes del verbo watch, que es mirar. Entonces always va antes, ¿sí? Bueno. Después dice acá. En las oraciones negativas, sí, el adverbio de frecuencia, ¿sí? Va entre el don't y el doesn't, ¿sí? Con el verbo. ¿Se acuerdan que nosotros vimos el presente simple más arriba? ¿Sí? O sea, en las unidades anteriores, perdón. Entonces va a ir entre el don't y el doesn't, ¿sí? Y el verbo. ¿Estamos? Si en una oración negativa. ¿Ok? Bueno, después, los adverbios de frecuencia van después del verbo to be, ¿sí? En las oraciones positivas y en negativas. ¿Ok? O sea, va antes de los otros verbos, pero después del verbo to be. ¿Se acuerdan cuál era el verbo to be? El verbo to be era is, am y el are. ¿Sí? Que fue lo primero que nosotros dimos. Be, ¿sí? Entonces va a ir después del verbo to be. ¿Sí? Yo digo, I am always late. ¿Sí? Yo siempre llego tarde. I am. ¿Ok? Always. Después del am va a ir el always, el adverbio. ¿Sí? Acá tienen ejemplos, ¿sí? Ok. Bueno. Dice, usamos, ¿sí? Un verbo negativo, ¿sí? Con hardly ever. ¿Sí? Y never. Perdón, un verbo positivo. Sí, yo me confundí. Verbo positivo, ¿sí? Si yo tengo hardly ever y never, sí o sí necesito un verbo positivo, ¿sí? Porque yo no puedo poner un verbo negativo. Yo no digo yo no nunca voy a la escuela,
¿sí? Yo digo, yo nunca voy a la escuela. ¿Ok? Entonces siempre verbo positivo con hardly ever, que era casi nunca. Y never, nunca. ¿Vamos? Bueno. Después dice, las expresiones de frecuencia usualmente van, ¿sí?, al final de una oración o al final de una frase verbal, ¿sí? Por eso todo lo que dice every day, once a week, como dice acá, ¿sí? Every day, twice a week. Todas esas van al final. ¿Estamos? Bueno, lo que van a hacer es el ejercicio, ¿sí?, que tienen acá, 4C, el 4C, donde dice, put the adverbs of frequency in the correct place in the sentence. Bueno, acá tenemos adverbios de frecuencia, ¿sí? ¿Dónde van? Bueno, ahí tienen que fijarse si va antes de los verbos, entonces antes del verbo principal, pero después del verbo to be. ¿Ok? Y acá dice ordenar las palabras para hacer oraciones. Acuérdense que las oraciones teníamos sujeto, verbo y el complemento, ¿sí? Bueno, fíjense si es una oración positiva, como iba, negativa. Para hacer este ejercicio tienen que volver a repasar, ¿sí?, el presente simple y el verbo to be, ¿sí?, que nosotros ya lo dimos en las unidades anteriores. ¿Estamos? Bueno, y con esto van a seguir también al final de este libro. ¿Sí? El libro de teoría tienen las expresiones de tiempo. Ahora les muestro. Acá donde dice time, ¿sí?, al final del libro de teoría, ¿sí?, tienen las expresiones de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, every day. O sea, tienen que ir completando ustedes según la pista que le da acá. Por ejemplo, M es Monday, Tuesday, Wednesday, ¿sí?, los días. Después dice acá week 1, semana 1, semana 2. Entonces sería every week, ¿no es cierto? Todas las semanas. Después tenemos January, February, eran meses, ¿no es cierto? Entonces every month. Después tenemos 2017, sería 2007, 2018, ¿ok? Sería every year, que es cada año, ¿sí? Bueno, acá, only on Mondays, por ejemplo, solo los lunes. Entonces es una vez a la semana, ¿no es cierto? Entonces sería once a week, sería una vez a la semana. Después Mondays and Tuesdays sería twice a week, ¿sí? Y así sucesivamente van a completar. Y acá unen estas oraciones con estas, ¿sí? Usando el adverbio que tienen acá, ¿sí? Acuérdense que la va acá entera, ¿sí?, la oración.